Mi nombre es José Luis García Nava y trabajo con medios audiovisuales. Eh, Mi profesión original es ingeniería de sistemas y desde 1989 estoy involucrado en el trabajo con medios digitales para producción audiovisual. Mi trabajo comienza en el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Multimedia de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente en un equipo de trabajo que se dedica a investigar las relaciones entre un área de cómputo muy consolidada, que es la inteligencia artificial, y el trabajo digital con medios audiovisuales, que en aquel entonces se podía considerar naciente y que comenzaba a denominarse multimedia. De ese punto de partida yo seguí desarrollando procesos relacionados con otras áreas de producción audiovisual. Mis estudios de entonces a la fecha incluyen animación tridimensional, realidad virtual, simulación visual y a últimas fechas diseño de sistemas interactivos. Yo creo que es precisamente este encuentro con los sistemas interactivos lo que en mí provoca un acercamiento a otros lenguajes artísticos, en razón de que los sistemas interactivos hace mucho tiempo tienen que trabajar con establecer relaciones con los usuarios que desborden la idea de un escritorio de computadora, establecer relaciones con usuarios en términos de conductas y sobre todo de procesos afectivos. Entonces, esta necesidad obliga y ha logrado una gran investigación sobre la forma como un ser humano se expresa a sí mismo enfrente de alguien más y particularmente enfrente de una computadora. Yo creo que si existen dos mecanismos de interacción que son relevantes en este momento para enlazar el comportamiento de un humano con el de una máquina, esos comportamientos son de orden corporal y están básicamente en el movimiento corporal y en el uso de la voz. Desarrollar sistemas interactivos que tomen en cuenta estas dos entradas, más allá de los dispositivos completamente estandarizados que conocemos, requiere de la cercanía con otros lenguajes, yo diría con otros sistemas formales, y a partir de esos sistemas formales con otras formas artísticas también. Entonces, no es de extrañar que el análisis de la voz, digamos, me haya conducido a la cercanía con el trabajo musical y de manera muy especial el análisis del movimiento corporal me haya conducido a la interacción con el ámbito de la danza. A grandes rasgos, este es el lugar desde el que yo llego a establecer un contacto entre las nuevas tecnologías y las artes escénicas. Yo comienzo a trabajar alrededor del año 2003-2004 con personas vinculadas al medio dancístico, específicamente con coreógrafos que están interesados en el desarrollo de nuevas tecnologías durante la función en el escenario. Y este contacto con este universo, además tan diferente a lo que yo había hecho hasta ese momento, me condujo a una exploración mucho más detallada. Particularmente recuerdo la interacción, el trabajo con una coreógrafa mexicana, con Silvia Fernández Moliner, que es especialista en análisis de movimiento y en desarrollo de técnica del Laban. La colaboración con ella fue en un momento tan atractiva que nos volvimos alumnos el uno del otro y tuvimos cerca de un año y medio de clases de uno hacia otro. Esto se dio porque ambos somos profesores en el contexto del Centro Nacional de las Artes, entonces yo me volví uno de sus alumnos regulares en análisis de movimiento y técnica Laban, y ella a su vez se volvió una alumna mía en nuevos medios. Yo lo veo como un caso muy especial porque muchas de las cosas que encontramos como fenómenos de producción solamente se podían dar
en el cuestionamiento completo de procesos de largo aprendizaje. Es decir, una interacción entre una forma visual que es conducida por el movimiento puede obtenerse prácticamente con cualquier software en este momento. Las interfaces, los programas están tan desarrollados que es muy fácil integrar movimiento corporal y respuesta audiovisual en una determinada situación. Pero establecer una relación más o menos consistente y una relación que en términos semánticos y formales adquiera cierta relevancia, eso es algo más complicado. Y yo creo que es importantísimo partir del conocimiento de todas las disciplinas hasta donde sea posible. Es muy difícil para todo el mundo, para cualquier persona es muy difícil hacer una exploración muy amplia, hacer una especie de segunda o tercera carrera para adentrarse en lenguajes formales diversos. Pero es importante llevar a cabo esa exploración. Entonces yo todo esto lo resumiría contestando la pregunta de que el trabajo que he desarrollado con coreógrafos ha sido un trabajo de mucha integración. Integración a nivel, hay que decirlo hasta este momento, solo creativo. No se ha dado el caso todavía de poder conversar o de poder desarrollar con los propios intérpretes, con los bailarines. Pero existe la ventaja de que varios de los coreógrafos con los que yo he trabajado son además intérpretes dentro de sus mismas puestas. Incluso algunos de ellos, como es el caso de Evoe Sotelo, fundadora de Kiatora Monorriel, hemos llegado a la colaboración con estrictamente solos coreográficos, en donde la brecha se cierra al no tener que hacer un puente de las nuevas tecnologías al coreógrafo y al intérprete. Porque el trabajo que desarrollamos se lleva a cabo en una sesión en vivo, en donde hay mucha oportunidad de improvisar la forma coreográfica y la forma visual, y en donde los resultados más bien se obtienen y se revisan al final de la función, más que seguir un plan determinado, una especie de guión. Las personas con las que yo colaboro creemos mucho en la producción de tipo local, en la fricción, en llegar a nuestros encuentros de trabajo con material diverso y empezar a desarrollar y seguir pautas de improvisación para que este material diverso cuaje en ciertas trayectorias que eventualmente pueden cambiar. Yo pienso que en muchas décadas el ámbito general del arte ha sido sumamente evaluado, ha sido inclusive conducido por grandes categorías. Y en las últimas fechas creo que, y cuando digo las últimas fechas me refiero tal vez a 50 o 60 años, la categoría de concepto, el plano conceptual de la obra, creo que ha sido increíblemente sobrevalorado. En términos de... Yo, cuando digo concepto o cuando digo plano conceptual, me refiero a una serie de conexiones intelectuales nuevas, inéditas, que se desarrollan en la mente del espectador frente a la estructura o la presencia formal de una obra de arte. Y que muchas veces efectivamente no tiene esa estructura formal, no descansa en una exploración técnica ni sintáctica demasiado desarrollada. Esta idea de que el concepto es más importante que la forma. Yo desconfío muchísimo de ese tipo de cosas y creo que esa desconfianza también me viene del contacto con otros medios. Podría desconfiar de la forma conceptual en el arte contemporáneo, en el sentido de que genera lenguajes hiperespecializados que son difícilmente apreciables en todos los ámbitos. Una obra de instalación o de instalación multimedia que puede apreciarse como fuertemente conceptual o que desarrolla un concepto es apreciada por una serie de personas que están vinculadas con esa tradición, que conocen qué es lo que ha sucedido con el fenómeno conceptual desde principios del siglo XX. Pero el habitante de a pie, el habitante común que llega a la galería y se topa con estas obras,
tiene una brecha de interpretación impresionante, al grado de que el arte conceptual en la mayor parte del mundo, el arte que privilegia el concepto en la mayor parte del mundo, no solamente no es apreciado, sino que ni siquiera se consume. Esta es una primera anotación que yo hago. Otra anotación: en tradiciones tan válidas, tan extensas, tan cercanas a nosotros como es la música, la idea de concepto nunca ha sido fundamental. Necesitamos el desarrollo de la forma a nivel estructural, a nivel tímbrico, y la relación de esas formas con ciertos eventos, acontecimientos, anécdotas que pueden estar sucediendo en ese momento o que tal vez se registraron hace tiempo con la forma de metáfora o de retroceso. Pero la música tiene eso y nunca ha necesitado justificarse como una cuestión de concepto. Entonces, creo que a estos elementos con los que hemos catalogado, con los que hemos validado la obra desde hace mucho tiempo, la técnica, la forma, el concepto, se necesitan agregar otros y se necesita también realizar un nuevo balance. Con esto no quiero decir que haya que desarrollar obras fuertemente que descansen exclusivamente en el desarrollo técnico, tecnológico o formal. No quiero decir eso. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que la mayor parte de las obras son dispositivos simples de asimilación y que por ese lado no plantean un reto creativo, digamos, para el espectador. Creo que lo lúdico es una categoría que debe integrarse necesariamente a las obras interactivas de aquí en adelante. Y con lúdico no me refiero a que la gente deba divertirse, sino que establezca un vínculo procesual, que tenga un desarrollo y que pueda conducirlo a situaciones nuevas y a situaciones sobre todo imprevistas y a situaciones de enganche y de compenetración. Lo lúdico es negativo, por ejemplo, en el hecho de que un joven de 14 años pase 10 horas al día enfrente de un videogame. Pero es maravilloso en el sentido que pueda lograr eso. Hay algo que se tiene que aprender de allí y hay algo que se tiene que transmitir hacia las situaciones interactivas. Y yo creo que son las reglas del juego. Yo creo que si hay una palabra en este momento que tenemos que voltear a ver en la situación interactiva es el juego. La mayor parte de las obras que yo he visto también, más que juegos, son juguetes, en el sentido de que no tienen reglas, sino comportamientos. Comportamientos simples que además se vuelven fácilmente asimilables y por lo tanto aburridos. Pero el juego es algo distinto. El juego se puede llevar a cabo con juguetes o se puede llevar a cabo con personas. Y hay un entorno de representación, hay situaciones de conflicto, hay la necesidad por encontrar una gratificación y evitar ciertas cosas que no queremos. Y todo esto desarrollado a partir de nuestro comportamiento con los otros, con una máquina tal vez. Lo que estamos viendo es este registro de la improvisación. Y este registro está seleccionado de una improvisación que duró 45 minutos. Entonces, los elementos que se han seleccionado de esta relación entre el movimiento, lo visual y lo sonoro, esos elementos se convierten en parte del repertorio de la compañía. Y una vez que los hemos asociado, pues con la idea de movimiento, con ideas que tienen que ver con el flujo energético, con la estabilidad del cuerpo humano, una vez que están allí, los integramos ya en la construcción de lo que podríamos llamar la obra real. Y la obra real es esta a la que yo me refiero, que viene un trabajo de meses para darle una forma o una intención semántica a este repertorio que en un principio solo es motriz audiovisual. Y la obra de la que vamos a hablar es una obra referida a cómo se entiende en México la relación entre individuo y sociedad desde nuestra raíz prehispánica, que es una forma muy específica, es una forma muy extraña para otros ojos y que de alguna manera tiene que contarse o tiene que ponerse sobre el escenario con ayuda de estos elementos de repertorio. Entonces, este video como tal
es un registro de improvisación, solamente. La obra viene después cuando integramos esos elementos en algo ya escénico. A mí me gusta pensar que hay una relación muy importante que hay que retomar y que hay que explorar a conciencia entre la dinámica corporal, las dinámicas que acontecen en el cuerpo cuando éste se expresa, y las formas audiovisuales contemporáneas. Y en ese sentido, explorar esa relación es para mí la fuente de ciertas inquietudes, la inquietud general que guía mi trabajo. ¿Cómo es que se vincula este cuerpo con esos medios hasta hace poco no presentes y que pueden potenciar esa dinámica para ser apreciada en otros espacios de lenguaje, en otras formas? Eventualmente esa premisa me conduce a exploraciones temáticas, yo diría de liberación de trayectorias de concepto, exploraciones conceptuales específicas. Pero para mí no es preciso llegar a eso. En ese sentido, yo pienso que yo trabajo más como un músico, que si me relaciono más con una producción de música visual, en donde formas, cromatismos, estructuras se justifican por sí mismas sin tener que referirse a otra cosa. Y eso me gusta mucho, me quita muchos problemas. Debo decir que también tal vez ha sido la cosa que más difícil lo que más me ha costado trabajo demostrar y convencer a la gente cuando estamos en una situación de... Pero hasta el momento los resultados han sido para mí muy atractivos, y por otro lado creo que voy encontrando a las personas adecuadas para trabajar desde este lugar. Creo que estamos en un momento en el que hay que desarrollar las paletas de trabajo, consolidar las formas, encontrar las frases que no existen, y eventualmente esas frases derivan hacia una materia temática. Pero no creo que sea en este momento lo fundamental. Yo creo que ya tuvimos mucho tiempo de esa exploración. Yo creo que la obra artística se sustenta en diferentes planos, a nuestro gusto de balance. Y he visto obras coreográficas que son excesivamente teatrales y son bellas y me gustan. Y particularmente en México creo que hace falta una exploración de la danza que no requiere ser teatral, porque me consta que en otros países existe esa forma de trabajo. Entonces solamente es una especie de camino a recorrer, una especie de trabajo local a realizar. A mí me encanta la música, pero nunca he tenido oportunidad de tocar con seriedad un instrumento, ni tampoco de componer. Y en cambio, en la danza he tenido mucho más oportunidad de desarrollar, aunque sea a un nivel muy amateur. Y pienso que eventualmente, con las teorías que he manejado, eventualmente puedo llegar a desarrollar coreografía, aunque no persiga la interpretía. Esto te lo digo porque no creo que el hecho de que yo me identifique más con el proceso de producción musical me dirija necesariamente hacia allá. No, a lo mejor por una situación personal yo estoy mucho más vinculado a la danza que a la música, y sin embargo tal vez mi trabajo actual tiene más que ver con el teatro, pero yo creo que son estacionalidades. Yo lo que invito siempre a mis alumnos y a mis colegas es a contaminarse con todo eso, contaminarse de manera muy íntima, conocer qué es lo que pasa en otros ámbitos y dislocar en todos los ámbitos. Las constricciones, las ataduras son fuertísimas. Hay que hacer el esfuerzo desde todos lados para romper.